un sonido celestial. Unida a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre
Dios les bendiga, amada iglesia, amigos que nos sintonizan. Gracias por estar con nosotros, con su iglesia Puerta de Esperanza. Esta noche, este martes, estaremos reflexionando en una palabra muy importante, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Estará basado en el Evangelio de Lucas 17, del verso 20 al 37. La reflexión de esta noche le hemos titulado Hoy puede ser, y estaremos basándonos siempre en la versión de la Reina Valera actualizada. Y déjenme, como a manera de introducir el tema, y es que un día de la historia de la humanidad, la mayoría despertarán como quien despierta de un sueño y descubrirán para sorpresa y con mucha consternación que el reino de Dios ha llegado. De igual manera será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso el tema hoy puede ser. Antes de poder comenzar, quiero que leamos el texto de Lucas 17, 20 al 37. Luego oramos y vamos a detallar, ¿verdad? Lucas 17, 20 al 37, Reina Valera actualizada, dice, habla en los primeros dos versículos sobre el reino de Dios es actual. Y dice la escritura: y cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió diciendo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. El 21, no dirán miren aquí está o ahí está, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Y del verso 22 en adelante habla de la manifestación del Hijo del Hombre, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura: dijo a sus discípulos, hablando Jesús a sus discípulos: vendrá el tiempo cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán miren aquí está o miren ahí está, pero no vayan ni le sigan. Porque como el relámpago que resplandece e ilumina el cielo de un extremo a otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Como pasó en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ellos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. 28, el verso 28. Asimismo, también será como pasó en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. 31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus cosas estén en la casa, no descienda para tomarlas. Asimismo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Cualquiera que procure salvar su vida la perderá, y cualquiera que la pierda la conservará. Les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Respondiendo le preguntaron: ¿dónde, Señor? Y él dijo: donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Vengamos en palabras de oración. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por permitirnos estar disponiendo tiempo para reflexionar en tu palabra. Gracias por tu amor y por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Decía al principio que el tema es hoy puede ser, hoy puede suceder. Lucas 17, del 20 al 25. Vemos esa primera parte. En primer lugar, debemos de entender que el reino de Dios es completamente diferente de los reinos de este mundo. El reino será establecido después de que Cristo regrese a la tierra. Así lo establece y lo declara en Apocalipsis 11:15. Y siempre estamos usando la Reina Valera actualizada. Dice la Escritura: el séptimo ángel tocó la trompeta y en el cielo se oyeron grandes voces que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. El Señor Jesús les dice a los fariseos en este pasaje que acabamos de leer que no vendrán
con advertencia, no va a venir avisándoles, miren, ya va a venir el reino de los cielos, como siempre esperamos nosotros que se nos anticipen las cosas para poder actuar. Su segunda venida no está definida como que tiene que ser marcada por señales, por anuncios previos. Aquellos que esperan observar señales van a ser decepcionados, van a esperar y van a velar por el reino en vano, mientras que el verdadero reino estaría en medio de ellos sin que lo supieran, sin que se dieran cuenta. Eso es lo que dice la Escritura. Pero ¿qué sucedió? He aquí, les dice, el reino de Dios está entre vosotros, les dice el Señor, cuando los estaban preguntándole. La expresión que utiliza aquí nuestro Señor Jesús describe claramente, exactamente el comienzo de su reino espiritual. Comenzó, y esto póngale atención, comenzó en un pesebre de Belén, sin el conocimiento de los grandes, los ricos, los sabios, los ostentosos de aquel tiempo. Apareció de repente en el templo de Jerusalén y nadie, salvo Simeón y Ana, reconocieron a su rey. Usted podrá ver que hoy en día hay mucha gente que está en igual condición. Dios les está hablando, pero no le quieren prestar atención, no lo quieren conocer. Y hay dos tipos de desconocimiento: porque no saben, porque desconocen aquello, o porque deciden hacerlo a un lado. Pero volviendo a lo que nos describe y nos enseña el pasaje, 30 años después, solo era aceptado por unos cuantos pescadores y publicanos en Galilea. Los gobernantes y los fariseos no tenían ojos para verle. Lo que está sucediendo hoy en día: el rey vino a los suyos y los suyos no le recibieron, dice en Juan 1:11. Algo parecido está sucediendo. Durante todo este tiempo los judíos profesaron estar esperando al reino, pero buscaban con una dirección equivocada. Ellos creían que iban a venir a su manera, porque no es, y sucede hoy en día. Cree uno o mucha gente ajustar las cosas a lo que yo pienso, a lo que yo conozco, a lo que yo creo, a lo que yo quiero. Esperaban señales que no tenían justificación para esperar. El reino de Dios ya estaba en medio de ellos, pero no lo veían, porque ya el Señor Jesús había nacido, había crecido, andaba entre medio. Entonces el reino literal que Cristo establecerá un día comenzará en algunos aspectos de manera muy parecida al reino espiritual. No irá acompañado de señales, marcas, manifestaciones externas que muchos esperan ver. Así de que yo le ruego, le suplico encarecidamente que preste atención, que empiece a observar que ya está el reino. Vendrá de repente, inesperadamente y sin advertencia alguna para la inmensa mayoría de la humanidad. Entonces es necesario conocer, y es necesario que nos pongamos en modo Simeones y Anas, porque los Simeones y las Anas serán muy pocos en el día final, como lo fueron cuando comenzó el Evangelio. La mayoría de los seres humanos despertarán ese día, como quien despierta, decía al principio, de un sueño, y van a darse cuenta cuando realmente se percaten, con esa sorpresa y consternación, con esa indignación en el reino, que el reino ya ha llegado. ¿Pero por qué? Porque antes no lo vieron, antes no quisieron prestar atención. Creo que bien hacemos en traer estas cosas a nuestro corazón, meditarlas muy bien y bueno, como dice, poner nuestras barbas en remojo y aplicar, hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Buscar al Señor, buscad mientras pueda ser hallado. La inmensa mayoría de las personas están tremendamente engañadas en sus expectativas con respecto al reino de Dios, porque quieren ajustarlos a su manera. Buscan indicaciones que nunca descubrirán, porque no existe, porque si hubiese sido así, Dios lo hubiera establecido en la palabra. Sueñan con la conversión universal en el día de la elección. Piensan que los misioneros, los ministros, las iglesias, las escuelas cambiarán el rostro del mundo antes de que venga el fin. Cuidémonos de semejantes errores u horrores. No nos durmamos como los demás. No nos durmamos. Despierta, dice la Escritura, tú que duermes.
El reino de Dios vendrá sobre los hombres mucho antes de lo que muchos esperan. No vendrán, como repito, con advertencia, con ninguna señal. Ahora, ¿qué usted sabe que es el reino de Dios? Usted necesita entender cómo obedecer el mandato de Jesús, de buscar este reino en su justicia. Porque dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nuestra tarea entonces consiste en aprender cuáles son las leyes de Dios y entonces empezar a vivir de acuerdo con las reglas de ese reino. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Eso es como en primer lugar. En segundo lugar, en este pasaje de Lucas 17, del 22 al 37, se nos enseña que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será un acontecimiento muy repentino también. Nuestro Señor describe esto por medio de una singular figura que dice, porque como el relámpago que resplandece ilumina el cielo de un extremo a otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Del día y la hora exactos de esta venida no sabemos nada, ni aun los ángeles, dice. Pero independientemente de cuándo tenga lugar, al menos una cosa es clara, y eso es lo que nosotros debemos de tener claro también. Vendrá sobre la iglesia y el mundo de repente, instantáneamente y sin que lo advirtamos previamente. Toda la tendencia de la Escritura señala que este camino será a la hora que no pensamos. Vendrá como ladrón en la noche, ¿verdad? No es que el Señor es un ladrón, sino que así como el ladrón llega sin previo aviso, si no estaríamos listos para poder sorprenderle y atraparle, ¿verdad? A un ladrón. Pero el Señor es que va a venir sin ningún previo aviso. Pensar en la segunda venida repentina de nuestro Señor Jesucristo es algo muy serio, mis amados. Es necesario que nosotros no solo pensemos, reflexionemos, sino que también actuemos. Deberíamos hacernos examinar continuamente nuestro corazón, nuestra disposición mental. El deseo de nuestro corazón y nuestro empeño debería ser el estar siempre preparados para encontrarnos con nuestro Señor cuando se presente ese día. Por eso el tema de la reflexión, hoy puede ser, no sabemos, pero hoy podría ser ese día, no sabemos. El propósito de nuestra vida debería ser no hacer nada, ni decir nada que haga que nos avergoncemos si Cristo apareciera de repente. Bienaventurado, dice la palabra, el que vela y guarda sus ropas. Apocalipsis 16:15. Dios nos está hablando por toda la Escritura que tenemos que estar listos, que tenemos que prepararnos, que seamos como esas vírgenes sensatas, estar listos y preparados. Aquellos que censuran la doctrina de la segunda venida, considerándola especulativa, imaginaria y poco práctica, harían bien en considerar la cuestión de la que estamos hablando. La doctrina no era considerada así en los días de los apóstoles, ¿verdad? Entonces es necesario que a nuestros ojos la paciencia, la esperanza, la diligencia, la moderación y la santidad personal, así como estaban conectadas intrínsecamente en la expectativa del retorno del Señor, tiene que permanecer en cada uno de nosotros, porque dice, bienaventurado el cristiano que ha aprendido a pensar así. Estar siempre atentos, estar siempre esperando la venida del Señor es una de las mejores ayudas para caminar más cerca de Dios, y sobre todo este año que se ha declarado en nuestra iglesia, caminando más cerca con Dios, ¿verdad? En este pasaje se nos enseña por último que en la Escritura se nos revelan dos venidas personales de Cristo. Estaba señalado que vendría en la primera vez en debilidad, en humillación, a sufrir, a morir en una muerte de cruz, una muerte humillante, ¿verdad? Estaba señalado que su venida por la segunda vez, que es de la que estamos hablando, viene con poder, viene con gloria para poner a todos los enemigos bajo sus pies y reinar. En la primera venida sería hecho pecado por nosotros para cargar todos nuestros pecados y llevaría nuestros pecados sobre la cruz del Calvario y ahí los clavó. Pero en esta segunda venida aparecerá sin pecado para salvación completa de
todo su pueblo, y así lo establece Corintios 5:21, ¿verdad? De igual forma Hebreos 9:28. De estas dos venidas habla nuestro Señor expresamente en los versículos que tenemos ante nosotros, a los que acabo de mencionar. De la primera, cuando dice que el Hijo del Hombre debía sufrir y ser rechazado, y de la segunda, cuando dice que el Hijo del Hombre será como el relámpago que resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, repentino. ¿Pero por qué lo dirá? Considera estas dos venidas de Cristo de manera diferenciada. Es de gran importancia para una correcta interpretación de las Escrituras. Parece que los discípulos y todos los judíos de tiempos de nuestro Señor veían que solo una venida personal, esperaban un Mesías que vendría a reinar, pero no que vendría a sufrir. Desde ese entonces, en la humanidad había un pensamiento errado, equivocado. Parece que la mayoría de los cristianos de alguna manera ven solo una venida personal también. Creen que Cristo vino por primera vez a sufrir, pero parecen y que son incapaces, ¿verdad?, de comprender que Cristo vendrá por segunda vez, pero a reinar con poder y gloria. Ambos aspectos son ciertos, pero ninguno de ellos, por desgracia, abarca toda la verdad. Ambas partes, en este caso de la venida de nuestro Señor, están más o menos equivocadas, y la equivocación del cristiano sigue en importancia a la del judío, porque sigue todavía mucha gente creyendo que ya vino ya aquel que se esfuerza por ser un cristiano bien instruido y sólido. Debe guardar firmemente en su mente, en su corazón, ambas venidas de Cristo. Son dos, no es solo una, ¿verdad? No nos quedemos con que solo una vez ya vino, sufrió, murió y va a venir hoy a reinar. Tener ideas claras acerca de esta cuestión es de gran ayuda para una lectura provechosa de la Escritura, para un entendimiento de la Escritura, y hay que pedirle revelación, hay que pedirle dirección al Señor para que nos ayude a nosotros, ¿verdad? Sin ellas encontraremos constantemente afirmaciones proféticas que no se pueden reconciliar con otras ni se pueden explicar, o son erradas, ¿verdad? La venida de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo en persona por primera vez para sufrir, y la venida de Jesús en persona por segunda vez para reinar, son dos señales que no debemos perder nunca de vista. Estamos entre ambas y creamos ambas son reales y verdaderas. Vemos Lucas 17 siempre, pero del 26 al 37, lo que leíamos al principio. El asunto tratado en estos versículos es de una especial importancia para nuestras vidas. Habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por labios de nuestro Señor tenemos aquí descrito ese gran acontecimiento y las cosas inmediatamente relacionadas con Él mismo. Él es el que nos está indicando, porque Él es el que lo dijo. Observemos en estos versículos, por un lado, el tremendo cuadro que nos ofrece nuestro Señor de la situación de la iglesia profesante en su segunda venida. Se nos dice que cómo fue en los días de Noé. Y eso es lo que leíamos en este pasaje de Lucas 17. Y cómo sucedió en los días de Lot, así también será en los días del Hijo del Hombre. El carácter de aquellos días no se deja a la imaginación. Se nos dice claramente que los hombres serán sorprendidos, comiendo, bebiendo, casándose, comprando, vendiendo, plantando, edificando, sin entender nada más, sin atender ningún otro acontecimiento. ¿Por qué? Porque están sometidos, están metidos en su mente y corazón, en sus propias cosas, en sus propios asuntos. Al final llegó el diluvio en los días de Noé y todos se ahogaron excepto los que estaban en el arca. Al final cayó fuego del cielo en los días de Lot y destrozó a todos excepto a Lot, su esposa y sus hijas. Y nuestro Señor afirma muy claramente que sucederán cosas similares cuando Él regrese en el fin del mundo. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así lo establece Él en su palabra. Primera de Tesalonicenses 5:3. Es difícil imaginar un pasaje de la Escritura que derrumbe más completamente las ideas comunes que prevalecen entre los hombres acerca del retorno de nuestro Señor Jesucristo. El mundo no se convertirá cuando Jesús vuelva. La tierra
no será llena del conocimiento del Señor, el reino de paz no habrá sido establecido, el milenio aún no habrá comenzado. Estas cosas gloriosas vendrán después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero no antes. Si se ha entendido bien estas palabras, el versículo que tenemos delante nuestra muestra que la tierra estará llena de maldad y de mundanalidad en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estará mucha gente con un egoísmo tremendo, pensando solo en ellos y simple y sencillamente en ellos. Los incrédulos y los inversos serán muchos. Los creyentes y los piadosos, como en los días de Noé y de Lot, serán muy pocos. Por eso entonces creo que el llamado hoy es que prestemos atención, que tengamos cuidado de nosotros mismos y evitemos ese espíritu inmundo, ese espíritu egoísta, porque no basta con hacer como otros, ¿verdad? Comprar, vender, plantar, edificar, comer, beber y casarse, darse en casamiento como si no hubiéramos nacido para nada más. Acuérdese que usted esté en esta tierra porque así lo decidió nuestro Dios en su corazón. Fuimos concebidos desde antes de la fundación del mundo en la mente y el corazón de Dios, para adorarle, para glorificar su nombre, para bendecirle, para buscar hacer su voluntad. Atender exclusivamente a estas cosas de casarse, de vender, de estar en lo nuestro, puede destruirnos por completo, porque se puede constituir en un evidente pecado. Debemos salir del mundo y apartarnos, debemos atrevernos a ser diferentes, debemos escapar para salvar nuestras vidas como Lot. Debemos guarecernos en el arca, así como también se guareció Noé y su familia. Solo esto es seguro. Entonces, y solo entonces estaremos a salvo en el día de la ira del Señor y evitaremos destrucción cuando el Hijo del Hombre se manifieste con poder y con toda su gloria. Es necesario entonces que a través de Él estamos nosotros seguros, a través de su palabra. Dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo en lo personal me temo que habrá muchos como por ejemplo esta generación que fue consumida por el fuego después de que Lot salió del lugar donde estaba. Cuando Noé subió al arca junto con su familia, todos fueron destruidos, ¿verdad? Entonces yo me temo que muchos van a padecer y van a sufrir, porque hoy en día se están conformando a las formas externas de vivir con sus... hablan del lenguaje de Canaán, hablan el lenguaje cristiano muchos, pero sus prácticas son distintas. Participan en todas las ordenanzas religiosas externas, pero durante todo ese tiempo sus almas no son rectas ante los ojos de Dios. Hay que tener cuidado, porque no es estar solo en la iglesia, no es estar en activismo en la iglesia, tiene que ser de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra, obedeciendo su palabra, cumpliendo su palabra, porque yo puedo hablar, yo puedo mostrarme que soy un ejemplo a seguir. Sin embargo, mi corazón puede estar lejos del Señor. El mundo está en sus corazones y sus corazones en el mundo. Entonces, cuando se tiene esa situación ahí, cuando las prioridades no son las que Dios quiere, estamos en problemas. Y luego, en el día del examen, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, su error o el error de quienes están en esa condición, su corazón en el mundo y el mundo en su corazón, serán expuestos ante todo el mundo. Su cristianismo se mostrará podrido hasta la médula. El caso de la esposa de Lot, por ejemplo, decidió mirar atrás y dice que fue constituida o fue convertida en estatua de sal. Tenemos que ser genuinos, mis amados. No profesemos servir a Cristo por el único motivo de agradar a nuestros cónyuges, a nuestra familia, a nuestras autoridades, a los maestros, a los ministros. No tenemos que hacer las cosas para que los demás, para que el ojo humano nos vea. Sirvamos a Cristo por amor a Él,
Nunca descansemos hasta que tengamos la verdadera gracia de Dios en nuestros corazones y no tengamos deseo de mirar atrás al mundo como lo hizo. Observemos por último en estos versículos la terrible separación que habrá en la iglesia profesante cuando Cristo venga. Nuestro Señor Jesús describe esta separación por medio de un cuadro muy singular. Dice: en aquella noche, dice, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, dice, juntas, la una será tomada y la otra será dejada. El significado de estas expresiones es claro y diáfano. El día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será un día cuando los buenos y los malos, los conversos y los inconversos, serán separados todos en dos grupos diferentes. Procure estar en el grupo que se va con el Señor y a la presencia del Señor. La iglesia visible ya no será más un cuerpo mezclado. El trigo y la cizaña ya no crecerán juntos. Por eso es importante buscar primeramente el reino de Dios y la justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo único que se investigará es si son conversos o inconversos. Carecerá de importancia que la gente haya estado trabajando, durmiendo, viviendo juntos durante muchos años. Al final serán tratados conforme a su religión. Aquellos miembros de la familia que hayan amado a Cristo serán llevados al cielo, y aquellos que hayan amado al mundo serán arrojados al infierno. Y yo quisiera poder decir otra cosa, pero es lo que la Escritura dice. Los conversos y los inconversos serán separados para siempre cuando Jesús vuelva, cuando establezca su reino y cuando su segunda venida, que venga con poder y gloria, esté estableciéndose en esta tierra. Todas las separaciones que vemos ahora no son nada comparadas con aquellas que se verán cuando Cristo venga. Procure estar en el redil correcto, en el redil de nuestro Señor. Entonces el reino de Dios y la segunda venida de Cristo podemos hacer un corolario y decir que en primer lugar el reino de Dios es completamente diferente a los reinos del mundo. No vendrá con advertencia, será un acontecimiento repentino, vendrá sobre los hombres mucho antes de lo que muchos esperan. Por eso el tema hoy puede ser, y del día y la hora exacto de esta venida no sabemos tampoco nada. Solo lo que hay que hacer es estar preparado, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Mi recomendación es estar preparado, porque hoy puede ser. Que Dios les bendiga. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.